Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Marcela. Perdón si está todo como un poquito raro. Apenas me estoy adaptando. Yo nunca había grabado videos, entonces ando como alternando entre verme aquí en la pantalla y verme en la cámara. Mis manos se ven bien grandotas porque tiendo a hablar con las manos y no sé cómo, cómo hacerle para que no se vea tan así. Solo puse una tela atrás y de hecho ni siquiera ni siquiera lo hice bien, pero bueno. Bienvenidos, estoy muy contenta de que estén aquí. Eh, Llevo varios años preparándome para esto. Esta es para mí como que mi graduación de estudiante a educadora espiritual. Eh, ya había recibido como pues el impulso, el llamado de hacer esto en YouTube, de manera virtual, pero la verdad es que me estaba resistiendo. Pero pues bueno, ya, ya me llamaron la atención, ya me dijeron que así súper clarísimo que ya no puedo esperar más, ¿no? Que hay alguien por ahí que necesita mi material, necesita que sea de esta forma y necesita que lo haga ahora, ¿no? Entonces, no sé si esta persona va a llegar como pronto o va a ser alguien que vendrá en algún tiempo del futuro, pero bueno, pues hay que seguir las instrucciones. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito, me voy a abrir eh, de por qué me preocupaba abrir el canal y una de las razones es porque pues el material espiritual puede ser mm, dañino a diferentes grados, ¿no? Uno o el principal más frecuente es que pues lo vean y se les haga muy volado y como que ya, ¿no? Como que lo ignoren. Ahí no pasa nada porque pues realmente tal vez solo no es tu momento y punto, ¿no? Eso no me preocupa. Me preocupaba más en el caso de personas que, ¿cómo decirlo? Es como ver videos de gente deportista para inspirarte a hacer ejercicio. Y hay gente que los motiva y como que dicen, ah, sí, sí, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero hay otros que justamente porque están viendo contenido tan avanzado y ven tanta diferencia como entre lo que ven y lo que ellos son y pueden hacer, que más que motivarlos los puede desmotivar, ¿no? Y eso es algo que no me gustaría generar, ¿no? Porque, pues, digamos, yo voy a estar trabajando material un poquito más avanzado. Voy a explicar de qué va, ¿no? Más adelante, pero esa era una de mis preocupaciones, de que a lo mejor por andarlo presentando así público, pues fuera a generar en personas que apenas están empezando y que pues apenas se están familiarizando, que apenas están recordando, o sea, que no es necesariamente que no tengan dones o que estén muy principiantes, sino que apenas acaban de tener como que su momento eureka o su despertar, por así decirlo, y pues no se sienten a lo mejor tan avanzados o no han tenido tantas experiencias y pues a lo mejor se desaniman, ¿no? Era lo que no quería, ¿no? Eh, para este tipo de personas yo siempre como que les recomiendo que no se metan tanto como en cosas tan voladas, o sea, más bien que se traten de nutrir como de las fuentes originales, ¿no? Eh, Filosofía, algunas escuelas místicas religiosas, eh, o sea, que se nutran, ¿no? Que vayan buscando como por dónde. Eh, pero bueno, ahorita voy a entrar a eso. Pero sí, o sea, esa era una de mis preocupaciones. Dije, no voy a hacer que en vez de ayudarlos los esté desmotivando, ¿no? Eh, y la otra es porque, pues, independientemente de que uno se esfuerce como mucho por presentarlo con ética, pues se puede malinterpretar, ¿no? Y es como una línea muy delgada de a ver qué sí les cuento, qué no, sobre todo en línea, porque pues es casi casi como que tenerle mucha confianza a la vida de que, de que sí estás haciendo lo correcto, ¿no? Y de que pues sí se puede. Otra de mis preocupaciones es que yo, en mi vida Matrix, ¿no? Yo no soy mística, ¿no? Yo tengo mi carrera, yo tengo mi trabajo, yo de eso recibo dinero, yo tengo formación científica y formación en ciencias sociales, o sea, tengo
tengo las dos, ¿no? Yo trabajo en el sector de salud con víctimas. Bueno, luego, luego entro a eso, pero bueno, vaya, yo tengo un trabajo, pues normal, por así decirlo. No vivo de hacer limpias o de, no sé, o sea, de lo que sea que hagan los místicos, ¿no? Y una de las razones por las cuales no lo hago es porque desde mi perspectiva, la gente que se dedica exclusivamente a las cosas místicas es porque no tienen como, no quiero decir talento, pero no han encontrado a lo mejor o no encontraron otra vía para servir al mundo y vivir bien. Y es que no sé cómo decirlo sin sonar despectiva, pero es que sí es algo que pienso, o sea, que no es tan saludable. Y no lo digo porque esté mal per se, o sea, hay gente rara, pero, o sea, sí existe, pero no es la norma, ¿no? La norma es que, pues, es gente que está lucrando, ¿no? Así, tal cual, ¿no? Yo, la analogía que a mí me ayuda para entender esto, porque yo en sí no estoy en contra de la labor espiritual, o sea, si lo estuviera no estaría haciendo esto. Estoy en contra de vivir exclusivamente de eso porque el dinero es una energía muy compleja y, y el mundo en el que estamos es muy complejo sostenerte, como que tu estabilidad depende muchísimo de ese ingreso. Entonces hay muchas cosas, está muy cargado. Es como un poco porque a los psicólogos no se les permite como que atiendan a familia. Es porque hay demasiada carga. No es que no se pueda, de hecho, en un futuro sería como lo ideal, o sea, lo ideal, las abuelitas siempre fueron las psicólogas, ¿no? O sea, de la familia, porque eran las mujeres sabias, o sea, en realidad es mejor que sea una persona de la familia. El problema es que no lo podemos sostener, o sea, la estructura de cómo vivimos no puede sostener eso, porque hay demasiadas broncas. Entonces, es lo mismo con la cuestión mística. Como se involucra el dinero, hay demasiadas broncas. Eh, es como, traten de verlo así como si son latinos, eh, con los policías, con el periodismo, con los políticos. O sea, en realidad, si lo piensas, son profesiones súper bellas y nobles. O sea, policía, estás entregándote para vencer como la gente que está en el crimen, ¿no? O sea, eres un héroe. El periodismo igual, o sea, te entregas como al mundo a ver, bueno, pues digamos, desmantelar, ¿no? Ciertos crímenes también, o ciertas como malas prácticas de gente poderosa o ciertas realidades, o sea, como que tú eres o sea, revelas la verdad del periodista, es súper interesante. Los políticos, no se diga, o sea, creo que no hay labor más noble que ser político, pero como todos ya sabrán, pues, ¿quién lo vive de esa forma? ¿No? O sea, ¿quién de veras si encarna ese arquetipo? Yo no conozco a nadie, a lo mucho conozco gente buena que trata de hacer su vida y que trata de sobrevivir como pueden, haciendo cosas no tan malas, ¿no? Pero no, es que la misma estructura de cómo están las cosas no permite que alguien, aunque tenga toda la iniciativa, todo el carácter, o sea, no puedes. Sé que es muy cruel verlo así, pero es muy difícil todavía como que podamos sostener una labor tan noble como sociedad. Entonces es por eso que yo, aunque sé que son labores muy, muy nobles, cuando escucho como, ay, es policía, al menos en mi país, para mí es como de, o si es político, o si es, o sea, no, son cosas que, o si se dedica a las noticias de aquí de México, Dios, no, o sea, no lo sé, ¿no? Eh, sí me sería como un gran pero, ¿no? Un gran pero para estar con él. Pero bueno, así de grande es también la cuestión mística, de que
yo dudo mucho de un místico cuando se presentan como con su currículum místico, así como de yo fui a la India y yo hice esto y tengo tantos cursos y no sé qué, porque lo venden como un negocio. Y la vida mística no es un negocio, no es un currículum, no es un CV. O sea, no lo puedes comprar, no lo puedes conseguir. Entonces, cuando lo ven así o se presentan de esa forma, ya es sospechoso para mí. Entonces no quisiera yo como dar esa impresión porque no es así. Y si tienen esa impresión, váyanse como a otro canal donde haya una persona como con su barbita, ¿no? Así con su trajecito de sabio. Eh, Porque pues yo ni siquiera creo que esa sea la espiritualidad ni la que yo encarno, ni la que siento que debe ser, ¿no? Pero bueno, esa era una de mis preocupaciones. La segunda de mis preocupaciones sí tenía que ver un poquito con que justo como me he desenvuelto en ambientes académicos o científicos, tanto el sector salud como ciencias sociales, pues tanto en uno como en otro, como que no se ve muy bien este tipo de eh, material, ¿no? De hecho, te puede hacer perder un montón de prestigio, sí, de credibilidad académica si estás como diciendo estas cosas. Entonces sí es como que, o sea, sí necesitas como valentía para hablar de estas cosas porque pues puedes perder como varias oportunidades. Eh, y también por lo mismo que les conté, yo estoy de acuerdo, la verdad, en que sí, como que juzguen un poquito a la persona que se dedique a esto, porque, pues, lo que yo he visto de psicólogos, por ejemplo, o psiquiatras, o gente como de este tipo, que anda metido en temas místicos, la verdad es que no, pues no tienen tan buen balance. No, sí, o sea, yo no encontraba ninguno así de cañón. Lo más que yo he visto que funcionan son los místicos de closet, yo les llamo. Yo era una de esas, que pues es gente que hace su servicio, ¿no? Trabaja normal y tú no sabes. Y ya después platicas con ellos y tienen un chorro de experiencia, un chorro de sabiduría, pero no la andan como, pues, no andan gritándola, ¿no? Eh, entonces, yo confío más en ese tipo de maestros. Ahora, me gustaría hacer una distinción entre lo que es ser místico y lo que es divulgar enseñanzas místicas. Sí hay una diferencia, porque en una estás haciendo filosofía y en la otra estás haciendo labor espiritual. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que lo que te hace místico es tu práctica espiritual y especialmente tu propio recorrido de transformación a consecuencia de esa práctica espiritual. Esto es muy importante porque eso quiere decir que todas las personas, todas, sin excepción, son místicos. Y esto es porque todos tenemos, queramos o no, prácticas espirituales. Todos. Y todos, también querramos o no, tenemos eh, transformaciones a consecuencia de esas prácticas. Entonces, todos son, todos somos místicos, o sea, lo reconozcamos o no. Eh, entonces, quizá con eso se pregunten como de, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú, que te llamas mística, y, no sé, mi tía, ¿no? Pues la diferencia es que los místicos son personas que ya tienen cierto recorrido con alguna línea, eh, con alguna tradición. O sea, sobre todo son personas que ya tienen más trabajada su intención. Entonces, eh, la intención es como tu poder. Entonces ya lo tienes trabajado. O sea, no es algo que solo te pasa y que tú estás ahí haciendo como puedes. Ya no estás jugando, pues, o sea, ya lo haces como con intención y generalmente sigues una línea. Entonces, no es como que estés reaccionando nada más, ya viene cargado.
Entonces, eh, cuando das ese salto, ¿no? Digamos como que entras a otro reino. Haz de cuenta que primero pues tú estás viviendo, o sea, tu vida normal, ¿no? Como que nada más existes. Y, y reaccionas y haces y reaccionas y así te la pasas. Y sí reflexionas alguna cosa, pero como que tú estás por tu cuenta. Después generalmente llega un momento que es el como despertar espiritual a grandes rasgos, en el que empiezas a buscar. Entonces es como este impulso del buscador y empiezas a atiborrarte de libros o sí, o sea, como que estás viendo algo que te haga sentido para por qué estás aquí y quién eres, ¿no? Entonces empiezas a buscar y llega eventualmente el punto en el que encuentras lo que estabas buscando y puede ser a través de casi de cualquier cosa, ¿no? Algunos lo encuentran, ay, bueno, hay miles de ejemplos, o sea, lo puedes encontrar hasta en la ropa, o sea, lo puedes encontrar en leer un libro y una frase que era eso, en tus sueños, en tu práctica, si eres, no sé, cocinero, ¿no? O sea, en tu práctica de hacer cocina, no sé, o sea, lo puedes encontrar literalmente en lo que sea. Pero el punto es que vas buscando, estás busque y busque, 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 busque. Cuando ya se acumula como suficiente energía de buscador, por así decirlo, ¡chas! Ocurre como el, ya lo encuentras. No es tan así de que de un día para otro, pero como que vas viendo como de, sí, era por aquí, era por aquí. Como de que, sí, esto, como que empiezas a recordar más cosas. Eh, Esto es muy complicado de explicar, pero bueno, me lo voy a aventar así. La gente que está en el camino del buscador y también los no iniciados, o sea, los que están normal, tienen un tipo de protección. Nadie se salva del karma, o sea, esto es importante decirlo, nadie se salva del karma. Pero digamos a la gente no iniciada, como que no te va tan feo. Es como, ¿cómo explicarlo? Como un niño o un perro, o sea, un perro enojado que todo el tiempo lo ha lastimado y luego alguien se acerca y muerde, como que, o sea, no está bien porque mordió a alguien inocente, pero digamos la ley del karma no aplica igual que alguien que nunca ha sufrido como violencia de la nada se enoja y muerde, ¿no? Eh, Esa es como que la diferencia, como de que hay cosas que haces por inercia, gente que vive en inercia, pues no, o sea, el karma no es tan severo. Sí es severo, pero no tanto. Y cuando ya empiezas como en el camino del buscador y eventualmente del iniciado, pierdes esa protección. Entonces aquí las cosas ya se modifican un poquito porque ya el karma es más duro. Hay una cosa que, ay, bueno, es que los cristianos son una joya, pero una de las cosas que dicen que es los como seguidores así como muy, muy fuertes de los judíos o así, es que, o de la línea del Antiguo Testamento, es que dicen que sienten el terror de Dios. Y esto tiene muchas interpretaciones, pero una de las que a mí, con las que sí conecto es que es este terror al karma, como de que ya sabes que te va a ir más mal, o sea, como de que si yo, que ya tengo como una iniciación, o sea, que si yo ya sé que esto tiene una consecuencia, yo ya tengo una conciencia de mí, ¿no? De mis actos, y aún así hago, o sea, ya estoy despierto y aún así hago algo negativo, me va a ir más mal. O la respuesta va a ser inmediata, o va a ser más severo, o se va a sentir más severo en comparación a como estaba antes. Entonces, esto es algo que pasa con la gente iniciada. Pierdes esa protección. Entonces, la razón por la que la pierdes es porque, pues en teoría, ya sabes. Entonces, como ya sabes, pues ya no tienes que hacerlo. Y aquí entra otra parte que es necesaria explicar. Y es que cuando estás en el modo buscador, ¿no? Que estás busque, 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 a ver, entender por qué estoy aquí, quién soy,
te tienes que definir. Ya que sepas quién eres, ya que entrenes tu intención y tu poder, ahora viene la gran pregunta que es como, ¿y para qué la vas a usar? ¿La vas a usar para la luz o la vas a usar para la sombra? Y pues a partir de ahí como que te defines y ahí te inicias. Es cuando ya te defines, cuando dices, no, yo quiero esto y te plantas, ¿no? Bien, bien, bien sólidamente. El tema aquí, lo que pasa después con los iniciados es que pues como que cambia como que tu protección, no es que la pierdas, sino que cambia, porque como, aunque tú ya te decidas, como yo voy a hacer el bien, pues el bien no es tan obvio, ¿no? Algunas cosas parecen luz, pero no son, ¿no? Otras sí, pero están contaminadas. Otras sí puedes trabajar con ellas, pero tienes que purificarlas. Hay muchos matices. Entonces ahí para hacer ese recorrido generalmente necesitas guía. Y ahí es donde entran los guías espirituales. Y estos no necesariamente son gente como, yo diría que 100% no son gente como, literal, ¿no? Sino que son un grupo de personas y un grupo de pensadores. Entonces, como que tú vas como descubriendo como por dónde, o sea, te vas como dejando de guiar, te vas abriendo a la experiencia y ahí, pues ya, ellos te van guiando y eventualmente pues vas como avanzando en tu criterio, pero se va acompañando ese criterio de tu capacidad para aguantar karma. Es que no sé cómo explicarlo, pero el punto es que tú vas, a medida que vas avanzando, como que menos paciencia te tienen como para los errores que cometas. Entonces, tampoco es tan así, ¿ya? O sea, no quiere decir que ya porque te equivoques, no. Ahí entras en otro tipo de protección, que es la protección de tus guías. Que ahí, digamos, cuando la cagas, ellos interceden por ti. O sea, como que ya ellos como que te defienden. Y es como que, como si dijeran tipo como, ay, no, que no le vaya tan gacho. Mira, tenía una buena intención, nada más está todo tonto. Como de que no lo hace de mala fe, ¿no? Sí la regó, pero o sea, como que ya te defienden. En el caso único de que tú hayas tenido una buena intención. En el caso de que sí se te fue la onda muy feo, o de que tenías tú una mala intención, traicionando como tus valores, que son tus guías, tus valores, eh, te va más feo. Pero bueno, la razón por la que les digo todo esto es porque si quiero dar avisos importantes. Este material que yo voy a presentar no está pensado para principiantes. Sé que suena feo, pero sí está pensado para pues gente que ya tiene cierto grado como de desarrollo y práctica y que buscan más bien anclar sus aprendizajes y estructurar sus experiencias. Entonces, tengo dos avisos. El primero, pues, es para la gente que esté nomás de curiosa y a lo mejor no has vivido nada de esto, pero pues te parece interesante o entretenido. No estés en mi canal. No eres bienvenido. No es que no me caigas bien o sienta que estás haciendo algo malo o que vas a contaminar mi espacio. No. Solo que no me vas a entender. O sea, se te va a confundir. O sea, ¿para qué? O sea, hay mejor entretenimiento. O ponte a ver Netflix, no sé. O sea, haz otra cosa porque esto nada más te va. O sea, no es entretenimiento. O sea, sí. Sí me gustaría que no estuvieran. Y lo quiero decir como así, tal cual, porque sí, es algo que quiero plantar. No quiero que esté gente que nada más están curiosos y les parece interesante. La segunda razón o el segundo mensaje es para los buscadores, ¿no? Gente que ya tuvo como alguna especie de llamado
de que hay algo más, de quién soy, de que están en esa búsqueda y sean a lo mejor pues adolescentes o jovencitos, pues no es que no seas bienvenido en este canal, lo que pasa es que no creo que yo sea el tipo de maestra que necesitas para esta fase de tu proceso. No porque sea mala, solo porque pues hay mejores. Y como les digo siempre, váyanse a lo antiguo. O sea, váyanse y de hecho hay canales de eso. O sea, si a lo mejor les da flojera o no le entienden bien a las fuentes originales porque hablan bien raro, ya hay canales que te los explican, o sea, para que te vayas como familiarizando. Sí, o sea, no sé, siento que hay un montón de cosas bien chidas y que son bellísimas y, y pues no, o sea, yo no les voy a hacer justicia. Y son las que necesitas porque hay, hay muchas escuelas místicas por algo, porque hay gente muy diferente y tú vas a encontrar no tanto la tuya, sino como que tu combinación, lo que a ti te viene bien. Entonces, más que ayudarte, te voy a estorbar en ese proceso porque yo ya tengo como una línea muy definida y a lo mejor para ti esa no es. Y, y más que ayudarte, justo te va a estorbar y te vas a querer aferrar a algo que a lo mejor no va tanto contigo, o sea que otra línea sí va, iba así justo, o sea, mucho más fácil a lo que tú necesitabas y pues no. En este caso, yo me sentiría cómoda con que vieran las bases, solo las bases. Voy a hacer una lista de reproducción específica de bases, pero nada más, ¿no? Eh, es que, pero sí les puedo dar un consejo. No sé si ubiquen esta sensación que dan los viejitos, a ver si los han visto, algún loquito del centro que empieza a gritar que se va a acabar el mundo y trae su megáfono y están eh, todos locos. Y tú tienes en tu ser así como un sentimiento de este güey ya se le fue el piso como bien gacho, o de esos como fanáticos religiosos o estas místicas como todas cochinas que hacen lecturas de tarot y así. No todas, pero bueno, algunas. Pues que sientes cosas raras, que dices, ay, o sea, como que, ay, no. Escuchen esa voz, escuchen esa voz porque incluso aunque sea una persona que genuinamente es un gran maestro, si tú sientes eso, es muy saludable, tanto para los maestros muy avanzados como para la gente que ni al caso, que no les hagas caso, o sea, que los rechaces, es bueno, mantengan ese sentimiento. Si en algún momento yo les genero esa sensación de esta morra ya, ¿qué onda, no? Eh, entonces no lo tomen, o sea, quiere decir que esa rama no es para ustedes. No de que les duela, eso es otra cosa. No de que les duela, de que sientan que no tiene sentido. Eso es muy importante, porque a mí, por ejemplo, no me duele que me digan, se va a acabar el mundo, no sé qué, no sé qué. O sea, me duele cuando me enseñan un video de, de los mares contaminados y todo eso. O sea, es la misma sensación, o sea, de que el mundo se va a acabar. Pero por la presentación una me duele y el loquito todo cochino afuera de la iglesia con su megáfono no me genera miedo, me genera como de no va por ahí. O sea, esta, sí, o sea, esta línea que estás manejando no tiene sentido. Y incluso en un futuro así muy lejano que haya gente que al final digamos, no, el viejito tenía razón, si todo pasó como él dijo, igual estuvo bien que en su momento lo rechazáramos. No sé si me explico, o sea, porque no era nuestro maestro. Entonces, eso es importante, escuchen esa voz. Si están en este nivel de que están buscando, eh, aviéntense a las bases de lo que hay en este canal, si quieren, eh, pero nada más, desde mí, ese sería mi consejo, y busquen las fuentes originales. La verdad, eso es lo mejor que pueden hacer en esa fase. Ahora, también otra cosa que puede pasarles a los buscadores es que
pues lo que les decía, que se desanimen, que digan, ay, pero yo no tengo visiones, ¿no? Como, sí, o sea, como ver marometas de gimnasia, ¿no? Y tú apenas estás como yendo al gimnasio y tratando de ir como diario y batallando con eso y ves a alguien que has hecho una marometa, pues, pues a lo mejor inspira si eres como muy, no sé, si tienes mucha fe, pero a mucha gente también la puede desanimar y decir, uy, no, pues ya que pueda. O tal vez no establecerte esa meta, ¿no? O sea, si apenas estás empezando a ir al gym y tienes como, no sé, 30, eh, pues tal vez no te pongas la vara tan alta, ¿no? O sea, a lo mejor ve otro contenido de gente que te motive. eh, sí, o sea, como que no, siento que te puede afectar y desanimarte. Es lo que más me preocupa. Ya sé que ya lo dije varias veces, pero sí me preocupa eso. Eh, ahora, para los llamados iniciados, bienvenidos, ¿no? Si es, espero que sea un canal específicamente para estas personas, así sea una dentro de 50 años o 100 o no sé, las que sea que vengan, yo no voy a publicar este material. Lo voy a dejar ahí y voy a confiar en que llegará a las personas correctas. Eh, y lo que quiero decir es que si ya son iniciados, necesito que tomen bastantes precauciones si van a revisar mi material. La cuestión es sobre todo en la parte de artes oscuras, um, porque así como en el mundo real hay cosas como bien feas y pues hay grados bien grotescos, hay otros bien sutiles y es importante conocerlos todos porque siguen un patrón. Entonces el punto es que tú identifiques el patrón y voy a estar dando ejemplos. Y sí es importante saber cómo funcionan para que tú no caigas en esos trucos. Es como, pues, análogo como a la cuestión del crimen organizado o la violencia o así. O sea, no hay forma de que te protejas totalmente de eso, pero sí hay como maneras de quitarte un poquito al menos del radar, ¿no? En el caso, digamos, Matrix, pues sería obvio, ¿no? O sea, que tengas un trabajo honesto, ¿no? O sea, que no robes, ¿no? Que comas bien, que duermas bien, que tengas como amigos, una familia como estable, ¿no? O sea, cosas así que te alejan de esos como reinos feos, ¿no? Eh, pero es lo mismo con la cuestión mística. Eh, sí es bien importante que tengas prácticas de higiene espiritual porque recuerden que ustedes tienen menos protección. Entonces, y la razón no es porque sus guías los quieran menos, es porque están más abiertos y dos, tienen más agencia. Entonces, eso quiere decir que llaman más la atención del radar místico, o sea, de las cuestiones como astrales. Y, y eso pues incluye la luz, pero también incluye la sombra. Entonces, pues eso es una desventaja. Y ventaja y desventaja. Y también son más capaces de crear. Y eso también es una ventaja y una desventaja. Porque en su caso de ustedes, su intención es su eje protector. Eso es lo que les va a proteger. Tu intención y tus buenas prácticas. Porque en el caso, sobre todo de los brujos, o perdón, de los místicos, ¿no? Iniciados, tienen la responsabilidad de proteger a los demás de un mal místico. Y ese son ustedes. Entonces, esto es bien importante que lo entiendan porque el brujo más peligroso es el que tienes más cerca. Y el que tienes más cerca siempre eres tú. Entonces, yo voy a tratar de presentar la cuestión pues, de las artes oscuras de la manera más responsable. Pero mis esfuerzos no van a servir de nada si ustedes son muy acelerados, si tienen prácticas muy sucias, si no se han limpiado lo suficiente y porque en este caso yo puedo contarles de algunas cosas que suceden y en vez de que ustedes las vivan, las van a llamar. Y
o no nada más la van a llamar, es que les van a dar poder, es que esa es la cosa. O sea, a lo mejor es como los fantasmas, o sea, los fantasmas a lo mucho, ay, te mueven como un foco, o no sé, o sea, te hacen cosas bien inmensas. Y ya. Pero un brujo les da poder, o sea, les da cuerpo, les da vida. Entonces ya se hacen más grandes, o sea, ya pueden azotar puertas o ya pueden hacer más cosas. Pero no es porque ellos tengan esa capacidad creativa, es porque tú se las das. El mago se las da. Entonces, con su propio miedo, con su propio terror, con su propia capacidad creadora, ¿no? Pues, o sea, vaya, es más complicado porque los alimentas. Uh-huh. Y en este caso, pues uno se puede hechizar a sí mismo y creer que hay algo más, ¿no? O sea, hay gente tan poderosa o sí, pues con una intención tan fuerte que pues, se ponen nerviosos por alguna cosa y ellos mismos se hechizan, se maldicen, eh, porque están asustados o porque creen que alguien más les está haciendo algo o porque creen que el ambiente les está haciendo algo. Entonces se, se, como que se bajan la vibración, ¿no? Ellos solos, ¿no? Porque nadie los está atacando. Y al bajársela, sí se abren a que otras cosas pues los noten, ¿no? Es que no sé cómo decir esto, pero es que no es tan fácil que te hagan daño. O sea, si tú tienes como tu protección, ¿no? Tienes una buena intención y estás como, pues te lo tomas en serio, pues no te va a pasar nada, o sea, estás protegido. La cuestión aquí es que, y casi yo diría que le va a pasar a todos, si no es que ya les pasó, que es bien normal que tú solito te metas en el rollo, o sea, que tú solito te espantes. Y si eso te llega a pasar y, no sé, estamos discutiendo algún tema y de repente lo sueñas o se te empieza a presentar y te empiezas a asustar y así, siempre toma en cuenta que muy posiblemente eres tú. Y luego pasa que aunque tú te des cuenta que eres tú, de todas maneras te sientes, o sea, no importa si soy yo o no, quítamelo, porque pues no, o sea, da igual si yo lo hice o no, ¿no? O sea, el punto es que me está fastidiando, ¿no? Si eso les pasa, tranquilos, tomen tantita distancia, sigan con sus prácticas de limpieza, vayan con alguna figura que ustedes se adscriban, ¿no? Ya sea una iglesia, algún lugar natural, preferentemente con alguna deidad con la que sientan conexión, y pídanle, así con humildad es que estoy bien, güey, no sé si yo me lo hice, qué porcentaje de esto fue mi culpa, pero, pero pues no sé qué hice, como que estoy bien, güey, ¿no? Ayuda. Y generalmente cuando uno lo pide con esa energía, se te concede y te ayudan y te echan la mano o hasta el mismo hecho de que tú pidas ayuda hace que tu propia magia, que tú te la habías puesto en contra, se alinee. Entonces la cosa que te estaba fastidiando se hace otra vez chiquita y ya. Entonces es complicado de explicar, pero bueno, el punto es que esto posiblemente les pase si están viendo el material de artes oscuras. Entonces es muy importante que vayan a la par siempre con la cuestión de artes luminosas. Siempre. Es más, hasta yo diría que los de arte luminosa lo vean 2 veces o 3 y esto es una, ¿no? O sea, que sí vayan alternando. Porque yo sé que genera a lo mejor algunos como más curiosidad o así, o se quieren proteger, pero eh, el saber más los puede desproteger. O sea, tienen que hacerlo con conciencia. Ahora sí, ya para cerrar. Después de estos avisos, pues ya, ahora sí voy a entrar a de qué voy a hablar en el canal. Por fin. Voy a hablar en el canal voy a hacer una lista base. Entonces digamos que eso sería como la palma. Y a partir de esa lista base, voy a desarrollar como 5 líneas, 5 listas de reproducción. Entonces,
Tengo planeado hacer una sobre artes luminosas, esa sería la principal. Otra sobre artes oscuras. Otra sobre dones y tipos de servicio. Y sobre todo aquí me interesa, esto es muy importante porque habla de cómo empalmar como tu trabajo Matrix con tu camino espiritual. Y la otra es el poder de las historias. Aquí voy a estar, esa me gusta, esa va a ser yo creo que mi favorita, porque tengo muchas de esas, de las historias, de los cuentos, ¿no? Y también de los cuentos que son verdad, esa es otra categoría, y de los cuentos religiosos o las historias míticas. Son preciosas y tienen enseñanzas bien bellas, entonces esa me gusta mucho. Y la última reproducción, esa todavía no sé si la voy a sacar, yo creo que la voy a sacar como ya más adelante. Primero quiero ver cómo me siento, si estoy cómoda, si no sé, quiero sentirme en este espacio. Y veo si saco la última lista, que esa no sé si la voy a sacar presencial, no sé todavía bien, pero esa ya sería material más avanzado. Y también que ya incluiría pues como que mi propia tradición, ¿no? O los conocimientos que yo traigo. Entonces, eso es en un futuro. pero pues bueno, yo tengo como organizado como ya mi lista de temas, ya tengo como que mi plan. Entonces espero que lo disfruten y pues ya, sería todo.